Fer. Ciro, ¿qué tal? Mi hermano. Un Qué gusto, por fin nos conocemos. Por fin. ¿A cuánta gente conozco así, solamente online? Así, ¿no? Sí, he estado viendo y hay varios que, bueno, la pandemia no ha permitido, pero recién este año pues ya estamos de manera física, ¿no? Sí, pues. Así que, ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? bien, todo bien. ¿Tú Excelente. qué tal? No, espectacular, Fer. Y nada, qué gusto que te tenga aquí entrevistándote. ¿Te acuerdas que tú me decías, Ciro, pero ¿por qué? O sea, ¿cuánto es, no? ¿Ya? Sí, Y yo te decía o sea, mira, Fer, yo veo en ti un talento que yo estoy seguro que ese talento, que no solamente es el copywriting, sino también son varias herramientas que tú manejas, que ahorita nos vas a contar, que pueden hacer de ti un agente muy potencial, un agente que llegue a ser una marca muy bien posicionada en el mercado peruano y quizás internacional. Entonces, por eso que te invité, porque me gustaría que compartas ese conocimiento que tú tengas, que tú tienes, para que otros agentes también puedan entender de lo valioso que es esto que tú manejas, ¿no? ¿No? Claro, sí, para eso estamos. Y nada, Fer, de verdad, yo te agradezco que estés aquí. Les quiero contar, chicos, que Fer tiene un talento en copywriting. O sea, ¿eres copywriter? Ya soy copywriter, sí. Eres copywriter, excelente. Oficialmente. ¿no? ¿Oficialmente? Sí. Excelente. ¿Cuánto tiempo has estado estudiando eso o cómo has hecho? Bueno, fue un programa de 6 meses, ¿Ya? ¿no? Y bueno, pasando... ¿De 6 meses? Sí, y fue un proceso de unos 14 módulos, ¿Ya? donde ves diferentes cosas, ¿no? Ves desde página de ventas, redacción persuasiva, para textos, para anuncios, y es todo es un abanico de posibilidades en realidad, Ya, ¿no? ya. Y yo he tratado de tomar ciertas cosas para aplicarlo al tema inmobiliario, ¿no? ¿Dónde estudiaste eso? Estuve llevando dos especializaciones, por así decirlo. Ya. Una con Maider Tomasena, que es una referente en España Una referente copywriter. en copywriting, y con Javi Pastor, que fue el programa más extenso y más robusto. Javi Pastor. Javi ya. Pastor, me pareció bastante más completo también todo el programa como tal, toda la malla. Y fui avanzando en el proceso y aprendiendo diversas cosas, ¿no? Porque esto finalmente aplica para todo, no solamente para el tema inmobiliario, sino si es que no escribes o no tienes un guión que te puede servir o para escribir o para que tú mismo puedas redactar tus videos, pues te puedes tomar más tiempo o no necesariamente estás enfocando el mensaje real para tu cliente. Claro. Entonces es bastante importante, creo yo, esta parte porque te ayuda mucho en todo el proceso. O sea, un agente inmobiliario dirá, oye, pero escribir cualquiera lo hace, ¿no? O sea, vendo departamento en San Borja, o sea, ¿no? Sí. Entonces, sin embargo, las técnicas de copywriting se han creado para persuadir, o sea, están enfocadas en la venta en realidad, o sea, es como que genera el call to action hacia algo que tú quieres. Entonces, es diferente, por ejemplo, el storytelling, ¿no? El storytelling es más para conectar emocionalmente. Pero el copywriting es para vender. Entonces, todos tienen que saber esto. O sea, sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal, sí. Sería lo ideal. Ahora, 6 meses, o sea, 6 meses es bastante tiempo, o sea, prácticamente... Sí, en realidad empecé el año pasado, terminado en marzo. Y todo el proceso pues te ayuda, como te digo, no solamente para el tema inmobiliario, sino en general, porque inclusive puedes ayudar a personas o encaminar de repente algunos comentarios o conceptos que tengan sobre este tema y poder ayudar, ¿no? Yo cuando tengo algún amigo que a veces me dicen, oye, estoy vendiendo un carro, ¿me puedes ayudar con algún anuncio o algo así? Yo le digo, bueno, déjame verlo porque tampoco es que sea tan rápido. No es un tema de creatividad. Es un tema de investigación. De investigación. Es totalmente de investigación. Y a partir de la investigación es donde tú vas a poder recoger ciertos datos, entre ellos qué es lo que quiere tu cliente, las objeciones del cliente, y sobre eso vas armando tu estructura, ¿no? Y hay metodologías, pero si es que no investigas, pues no vas a llegar a ningún lado. No es que yo amanezco con un nivel de creatividad 100 y pueda sacar un anuncio, sino hay que haber una investigación. Claro. Y eso es justamente que
al menos del tiempo que yo estoy como agente inmobiliario, he visto que gran parte de los agentes pues no le dan la suficiente importancia a esta parte, ¿no? ¿Y cuánto tiempo más o menos toma, por ejemplo, investigar, ese proceso de investigación? Bueno, va a depender un poco de tus horarios, pero tú puedes dedicar de repente a la semana unas 2 horas, unas 3 horas de un día, o de repente bloquear toda una mañana, unas 5 horas, y hacer una investigación a detalle. Y la investigación va desde revisar páginas web de referencias, también ver cuál es el perfil de tu cliente, es armarlo, ¿no? Y sobre eso vas armando la información. O sea, por ejemplo, imaginemos que, ya sé que investigas. O sea, investigas en Google seguramente, en Facebook, en Instagram, o sea, buscas contenido alrededor de ese tema, ¿cierto? Exacto. Ya. Pero ese contenido lo buscas ¿con qué finalidad? Para armar justamente la estructura, porque hay toda una estructura que te indica como copywriting para que tú puedas persuadir en el camino al cliente, en este caso o al propietario o en todo caso al comprador. Entonces tienes que ir armando esa información para que a través de ir eliminando objeciones vas llevando a través de ese embudo, de esa historia, a tu cliente ideal. Okay. Porque en el camino se pueden quedar varios, de repente hay personas que no leen mucho, pero yo estoy convencido de que si a una persona le interesa algo, lo lee. Claro. Eso que dicen que una persona lee poco, o acá en Sudamérica leemos poco, la verdad que no. O sea, la gente lee lo que le interesa. Así es. Y lo que le genera curiosidad. El peruano lee lo que le interesa. Sí, y si tiene curiosidad, y si tiene curiosidad, mucho más. Es un potenciador el tema de la curiosidad que tiene que tener. Ahora, tú has dicho algo importante, que es las objeciones. O sea, en tu investigación te enfocas en encontrar objeciones. Correcto. ¿Sí? Sí, digamos, un tip importante, sea para escribir o realmente cuando ya tengas que hacer una visita presencial para tu cliente comprador, tienes una propiedad en venta, es poder identificar. De repente tú mismo lo pudiste identificar las objeciones y vas armando una tablita donde vas priorizando esas objeciones. Y tienes que tener una respuesta para cada una de ellas. Claro, tú tienes que crear las respuestas, claro, ¿cierto? ¿no? Y si no las sabes, tienes que investigar para encontrar la respuesta. Exacto. Tú puedes tener algo predefinido, pero en el camino o en la cancha, como estás en plena visita, un comprador puede decir, uy, no, pero no sé, el ascensor es muy pequeño. Y entonces vas agarrando y vas anticipando esas respuestas antes que lleguen esas objeciones. Claro. Para texto o de manera verbalmente. Claro, entonces por eso digo que es muy completo esto, porque no solamente te es para los textos propiamente, sino es para tu propio desenvolvimiento, ¿no? Con el cliente comprador. Y es válido anticiparse. Uno de los puntos fuertes es anticiparse a las objeciones para que todo el camino vaya fluyendo, ¿no? Definitivamente siempre hay criterios de cada comprador, pero mientras tú puedas ir manejando ciertos factores, vas encaminando mejor el camino. Qué espectacular, ¿no? Porque o sea, en realidad, si tú tienes, digamos, una comunicación planeada, o sea, la respuesta es mucho más rápida, los cierres son más rápidos seguramente también, ¿cierto? Entonces, excelente. Es un gol. Sí, te ayuda un montón, Ahora, yo he leído que tú, Fer, aparte de eso también, tienes una especialidad en lenguaje no verbal. Sí, estuve un tiempo, bueno, siempre me ha gustado el tema de lenguaje no verbal, observar a las personas, por eso cuando yo voy a una visita o de captación o a mostrar un inmueble, trato de hacer ciertas preguntas, pero también trato de leer a la persona y ahí voy sacando una línea que hasta ahora me ha dado resultados de cuánto es el interés de ese real comprador por la propiedad. Por la propiedad o por el propietario con respecto a trabajar juntos, ¿no? Porque yo siempre hago un símil de una visita de captación es muy similar a una entrevista de trabajo. Porque una entrevista de trabajo tú vas no con la intención de ojalá que me llamen para esa posición, sino en realidad tú vas a ofrecer qué es lo que tú propones como herramientas, como experiencia y ver si haces match con esa empresa, ¿no? Entonces es muy similar en una visita de captación. Tú vas con un propietario no a rogarle que te dé su propiedad para la venta, sino vas a conversar y vas alineando, porque tú también tienes que hacer preguntas y vas alineando si es que realmente tú puedes trabajar con esa persona. Y ahí es donde desarrollas un poco más la empatía, las neuronas espejo que tú también comentas,
¿no? Por ejemplo, esta cosa que yo estoy moviendo, tú también lo estás haciendo. Claro. ¿No? Entonces, son pequeñas cosas que vas empatizando con otra parte y finalmente lograr o la captación o por ahí la venta, ¿no? Entonces, excelente. Antes de ahondar en este tema también, coméntale, un poquito cuéntale a lo que te están viendo quién es Fer López, Fer, para que te conozcan. Bueno, yo tengo 35 años, tengo 2 hijas de 5 y 6 años, vivo con mi esposa y bueno, casi toda mi vida laboral la he pasado en el mundo corporativo y desde el otro frente. ¿Qué me refiero? Siempre en el lado de compras. Casi 13, 14 años desde el lado de compras, yo he sido comprador desde asistente de compras y he llegado a jefe regional de Perú, Ecuador, Chile, Honduras, en una empresa bastante importante acá de consumo masivo. Interesante. Y a partir de ahí, con la pandemia, se me vinieron algunos cuestionamientos y ya había investigado un poco sobre el sector inmobiliario y es por eso que inclusive antes de tomar la decisión de ya involucrarme en el sector inmobiliario, que fue en el inicios del 2021, tengo año y medio más o menos como agente, antes de meterme de lleno empecé a investigar un poco y en esa investigación te encontré a ti, ¿no? Ahí es donde yo te conozco, empecé a hacer revisión. O sea, antes de entrar a ser agente, exacto, me conociste. Exacto, y es ahí donde conversamos, me explicaste un poco ya de la malla de tu curso que me pareció bastante completo y lo pude revalidar ya en la práctica. Entonces eso fue una base también una base robusta para poder iniciar ya el proceso como agente, ¿no? O sea, es una parte, digamos, teórica, ¿no? O sea, primero te metiste al diplomado de marketing digital inmobiliario y después entraste como agente. Exacto. Así. ¿Cuánto tiempo pasó para más que o menos, yo te contacté pues más o menos en septiembre del 2020. Ya. Hubo unos 2, 3 meses que fui devorando toda la parte de información de todo el curso. ¿Ya? Y en enero ya tomó la decisión de meterme como agente. Qué interesante. Y me metí como agente y dije, bueno, me voy con todo. Y no sé, habrán pasado 2, 3 semanas, me enteré de un curso de CRS, lo tomé. El tema también del curso de agente inmobiliario, también lo tomé. O sea, para febrero ya tenía CRS, tenía código de agente inmobiliario y ya una base con el tema digital, con el curso que tuvimos, pues, ¿no? Qué interesante. Entonces, o sea, ya sabías cómo captar, cómo vender. Claro, y más allá de eso, también está el hecho de que, bueno, de manera presencial no he podido conocer a otros colegas, pero en la interacción, en redes y todo, hemos tenido personas, pues, otros colegas en el curso mismo, que nos hemos ido conociendo, algunos ya físicamente, otros todavía no, pero ese networking también ha ayudado, ¿no? Ha ayudado ¿A quién conociste, por ejemplo? Por ejemplo, del curso a Marta Sotomayor. Marta Sotomayor. Después a Bayón, se me fue el nombre. Se me fue el nombre de... Excelente. Pero sí, o sea, la idea es crecer ese networking y creo que fue una buena estrategia, sin pensarlo mucho, en el hecho de conocer un poco de los agentes que ya tenían tiempo, ¿no? Conocerlos a través de, digamos, de este curso y luego ya cuando salí en la cancha, pues ya también era otro tipo de comunicación, ¿no? No solamente, digamos, me veían como un agente nuevo, sino que... Preparado, sí, claro. Entonces, y eso, pues a las 2 o 3 semanas que estaba en una oficina de una franquicia, pues me decían para que dé algunas capacitaciones. Claro. Te veían top. Sí, me veían top. Entonces, bueno, son sensaciones, pero detrás de eso que te puede generar como un primer impacto, hay un trabajo, ¿no? Claro, por hay un supuesto. trabajo y hay estrategias también que tienes que seguir, ¿no? Entonces es un cúmulo de cosas que poco a poco se van teniendo resultados, frutos, ¿no? Exacto. Claro. Sí. O sea, vas sembrando, ¿no? Exacto, sí. Excelente, mi querido Fer. Así yo te felicito de verdad por eso. Gracias. Ahora, y entonces entraste como agente, ya empezaste ahí la práctica, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Es otra cosa. ¿No? ¿Ya? ¿Cuánto tiempo vas ya como agente a la fecha? Año y medio más o menos. Año y medio, ¿no? Sí. Ya, excelente. O sea, qué interesante, ¿no? O sea, desde que entraste al diplomado 2 años ha pasado más o menos, ¿no? Sí, casi 2 años. Casi 2 años. Excelente. Ahora, cuéntanos un poquito, antes de entrar al tema del copywriting, que me parece espectacular, esa parte de la comunicación no verbal que tú dominas, ¿se puede enlazar al copywriting? O sea
Yo creo que es complementario, Claro. porque el tema del copywriting, tú finalmente escribes un texto y tratas de persuadir o convencer hasta cierto nivel Claro. a ese comprador o a ese prospecto que tú tengas. Entonces, está más, si es que lo vemos como un embudo, esa persona que lee tus textos está un poco más caliente para llegar a una decisión de compra o de captación, lo que fuera. Entonces, esa parte se complementa, yo diría, con la parte de lenguaje no verbal, justamente porque ya son más en las reuniones presenciales. Más allá de la mascarilla, pues tú te puedes dar cuenta de ciertos gestos, Claro. básicamente... El ojo. El ¿no? ojo, Los o ojos. si de repente tienes una visita... O el movimiento de las manos también. Exacto, o tienes una visita, por ejemplo, con Ya. con un cliente que quiere comprar y toda la visita se la pasa caminando de esta Así, manera, ya. ¿no? Entonces, obviamente tiene cierta resistencia, ¿no? Y son pequeñas cosas que uno se va dando cuenta y trata de manejarlo en ese momento. Por ejemplo, ¿no? Hay personas que tienden a cruzar las manos por un tema de no se sienten muy seguros con la información que un agente pues le esté brindando porque siempre piensan que le quieren vender, Claro. ¿no? Y la idea aquí es ayudar. Es Claro. ayudar para ver si tomas la mejor decisión con esa propiedad. Entonces, si es que están con los brazos cruzados, de repente vamos caminando y por ahí le ofrezco algo, o le ofrezco mi file, de repente, mira, ya. acá tienes, lo puedes ver, mira, acá están todos los gastos de, no sé, del mantenimiento, puedes verlo, puedes constatar que todo se Tratas está pagando. que... Claro, trato que se libere de alguna manera. Pequeñas cosas que aunque parezcan minúsculas, suman mucho. Claro. Yo en un tiempo que estuve como entrenador o facilitador, mejor dicho, en temas de entrevistas personales. Antes de entrar. Antes de Claro. entrar. Entonces, todo ese conocimiento también estoy aplicándolo acá, Ah, qué interesante. en el sector inmobiliario, porque tienes que conectar con el comprador, con el propietario sobre todo. El tema de la confianza es básica y eso lo vas desarrollando conforme tú te vas expresando. Debes mostrar seguridad, pero el tema de la confianza es algo que se logra con otras cosas, Claro. ¿no? Entonces, cuando yo voy hablando con el propietario, por ejemplo, también hay ciertos niveles, hay ciertos momentos donde hablo con ciertos niveles de tonalidad y hay momentos que también trato... Es el PNL. alinear. Sí, trato de... El rapport. El rapport. Y juego con eso para buscar también que genere interés Claro. y que sienta empatía, ¿no? Claro. Básicamente. Digamos, para que también los que están viendo se enteren un poquito, el rapport, cuéntales un poquito cómo es, ¿no? ¿Cómo es eso, cómo es esa técnica para...? Sí, el rapport es primero hacer, digamos, si es de manera presencial, es poder leer de manera preliminar a la persona, es decir, cómo actúa, si es una persona de repente con mucha energía, con poca energía, y tratar de alinear tu Energía. justamente con lo de la otra persona. De repente es una persona muy activa, ya, ok, vamos a ver aquí, vamos a ver allá, pero de repente es alguien más racional, más metódico, entonces tienes que ir modulando también el tema de tu comunicación, ¿no? Y poder alinear esas energías y finalmente pues que sientan que están con alguien muy cercano a él, ¿no? O a ella. Claro. Que se sientan en confianza, que se sientan al mismo nivel, ¿cierto? Exacto, sí. Ajá. Y ahí es importante investigar también antes, ¿no? Porque, por ejemplo, saber quién va a ir, o sea, revisar su Instagram, todo, porque la vestimenta también tiene mucho que ver. Claro. ¿Qué tal tú vas de una forma en la que puedes hacer sentir incómodo a la otra, Sí. al cliente, ¿cierto? O sea, Claro, son sí, varias- se tiene que investigar todo, ¿no? Así es. Mientras más información tú tengas, es mejor. Así Y esto es. siempre igual, lo llevo a la similitud de una entrevista de trabajo. Cuando tú te vas a una entrevista, vas, pero no solamente conociendo de la empresa, o en este caso el inmueble, vas conociendo también a la persona con la que vas a hablar. Claro. Y qué es lo que hace y toda la información que puedas sacarle. ¿Para qué? Para que en el momento de cuando ya estés frente a la persona, en algún momento de la conversación tú puedas hacer una conexión de algo que viste de esa persona con lo que están comentando en ese momento. Y ahí es donde logras un clic, digamos, clic, claro. ¿no? Entonces, si es que tienes ese nivel de información, obviamente te va a ser más conveniente y vas a poder lograr un nivel más de empatía, ¿no? Claro, claro, excelente. ¿Y alguna técnica más que recomiendes para poder aplicar? Para efectos de Del las lenguaje no visitas, verbal, claro. por ejemplo, para efectos de las visitas, yo primero trato de hablar en el camino al ingreso a la propiedad,
trato de hablar con la persona y solamente le suelto una pregunta abierta. En el camino, ¿qué te refieres? O sea, por ejemplo, cuando estás si- manejando y llegando al lugar o antes No, o en la por puerta. ejemplo, si es que estamos en la puerta y tenemos que ir a un tercer piso, Ah, ya, ok, ya listo. en ese camino, digamos, desde la recepción al departamento, aprovecho y le hago una consulta bastante abierta y le digo, Ya. ¿qué tal? ¿Cómo te van las visitas hasta ahora? ¿Cómo te va la búsqueda hasta ahora? Ya. Claro, no le preguntas directamente, ¿has hecho visita? ¿Cuántas visitas? Claro, no. Sino, ¿Cómo te va hasta ahora? Claro. Entonces, esa pregunta que es abierta me va a también dar una línea si es que la persona está con apertura a hablar o no. Ah, Porque ya. hay algunos que te dicen, sí, bien. Ah, ok. Entonces esta persona, digamos, es un poco más cerrada. Entonces vamos con otra estrategia. Ya luego de hacer la visita, los dejo que vean un poco más, por ejemplo, si es ese tipo de perfil de comprador, los dejo que vean un poco más que yo estoy detrás de ellos, Ajá. ¿no? En cambio, si es una persona de repente con más apertura, no, ¿sabes qué? Mira, ya tengo carta de aprobación, no sé, $300,000, tengo mi carta de aprobación y necesito ya. Ah, ok, mira, tengo esta opción, pero también te puedo proponer otras. Vamos a ver qué características necesitas y es más suelto, ¿no? Pero todo eso parte de qué preguntas es las que tú haces. Y yo lanzo una pregunta abierta para que a partir de ahí ya me dé una línea de cómo va a ser la comunicación en la visita propiamente, en el recorrido de la visita. Claro. Y es algo que me funciona bastante bien. Y si realmente veo también una persona que es muy escueta con sus respuestas, definitivamente ya en la visita, pues también te das cuenta que de repente su intención de compra no es a corto plazo, sino todavía tiene ciertas dudas, hay que ir trabajando, digamos, ese prospecto. Entonces, con el que está así súper súper escueto con sus respuestas, ¿qué haces? O sea, simplemente no lo consideras caliente. ¿Algo así? Hago ciertas preguntas adicionales ya en ya, la visita. para validar. Para validar, ¿no? Si es que ella cuenta con crédito, ese tipo de preguntas. Ya. Pero si veo que sigue la misma línea, es porque... No le cambias el... No le cambio porque básicamente ya es una posición, cambiarlo en ese momento, más allá de cómo yo pueda hablar, digamos, de modular mi voz y tratar de buscar algún tipo de empatía, hago consultas y sobre eso valido si realmente es un cliente caliente o de repente todavía no es el momento para una compra, ¿no? Claro, claro. Y luego de eso, inclusive, hago un seguimiento y valido si realmente es de interés o no. Entonces le doy una llamada y no le digo, oye, necesitas volver a verlo, necesitas, ¿qué te pareció? No voy por ese lado, sino más bien de manera inversa. Le digo, ¿sabes qué, Ciro? Mira, no he podido tener respuesta tuya en estos últimos 3 días. Entiendo que no es de interés esta propiedad, solamente confírmamelo para no incomodarte con más mensajes. ¿Te parece? Es otro tipo de manejo. Entonces, la persona, quiera o no, se siente un poco más comprometida porque no es como ponerse en víctima, sino es darle una vuelta a estar insistiendo, ¿no? Claro. Yo no te quiero insistir más, solamente dime si realmente te interesa, si no, no pasa nada, ¿no? Entonces, y de esa manera, pues también tengo respuesta. No, mira, lo que pasa es que estamos en el trabajo. Porque sí, vamos a seguir viendo opciones. No, lo que pasa es que todavía no tengo mi crédito. Ah, ok. Entonces, y eso lo hago con textos o a veces con llamadas. Ahora, por ejemplo, incluso para poder decirle ese mensaje, ¿hay una técnica o lo haces por un instinto No, que ya es tienes? una técnica en realidad, ¿no? Es una técnica justamente del copy, que yo lo he sacado, que a veces lo hago por llamadas o a veces lo mando por WhatsApp. Ok. Y si es por WhatsApp, casi el 95% de veces responden. Sea para que sí quieren seguir o que no, casi siempre te responden. ¿Cómo es la técnica? O sea, básicamente ponerse no en un plan de insistencia, sino Ya. decir, ¿sabes qué? Entiendo que todavía estás evaluando opciones, no he tenido respuesta de parte de tu lado, Claro. entiendo que no quieres seguir, solamente confirma. Pero a ver, generalízalo así como en un framework para que lo puedan aplicar para Claro, ellos. lo tengo inclusive en mi WhatsApp, ya lo tengo como plantilla, pero es, hola Marco, ¿cómo estás? Ya. He visto que no he tenido respuesta de tu parte en los últimos 3 días sobre esta propiedad. Claro. He visto que esto... He visto que Ya. no hay respuesta. Claro, he visto. ¿No? Algo que, a lo que tú esperas, o sea, he visto que algo que tú esperas. Así es. ¿Ya? ¿No? Solamente confírmame si es que es de interés esta propiedad,
para no incomodarte con más mensajes. ¿Te parece bien? Siempre con una pregunta al final, Claro. ¿no? Para generar también esa... digamos, es un... Que le estás es dando un el punto poder, más, el poder es para un que, punto para que él más. tome una El decisión. poder y también no presionarlo, pero sí, oye, me estás dejando con una pregunta abierta, Claro, pocas personas lo hacen, ¿no? claro. Y si no te responden, ya, pues ese es un cliente que no, Que no, ya pues, está, sí, no claro, va, claro, no va, así ¿no? es, Entonces, ya. son pequeñas cosas que en el camino también el copy lo puedes aplicar en el texto, en un WhatsApp o también de manera en las llamadas, ¿no? ¿Y los filtros por teléfono, qué te parecen? ¿Para qué tipo? Para... Antes de llevarlo a la visita, por ejemplo. Ah, ok. Yo siempre trato de, bueno, de manejar el tema audiovisual súper bien a nivel de calidad para que sea de bastante interés al momento que lo ve, no sé, en un anuncio en Facebook o en un portal inmobiliario. Y cuando lo ven, el comprador tiene una expectativa muy alta, ¿ok? Pero cuando yo hago la llamada para filtrar un poco más, porque a veces se puede filtrar dependiendo qué tanta apertura tenga, también yo lo que hago es bajar esa expectativa. Le digo, mira, sí, estas son las fotos, el video, pero te voy a comentar algunas cosas porque me interesa que tu tiempo sea realmente una búsqueda efectiva. Así que te voy a comentar algunas características que ya me han dicho algunos compradores que de repente para ti no lo estás considerando tan bien. Y le digo, ¿no? Por si acaso, mira, no sé, el ascensor es muy pequeño, pero ¿sabes qué? Todas las cosas, a tu segundo piso no vas a tener inconveniente. Entonces, voy dándole algunas objeciones, pero también con algunas respuestas. Y esperando también la calidad de respuesta que me da para saber si, Claro. si es de interés o no. Claro. Pero trato de aterrizarlo un poco para... Y me dicen, oye, ¿tú me quieres mostrar la propiedad, sí o no? ¿O no? Oye, ¿tú estás animando? Claro, algunos te dicen eso, pero Claro. digo, yo prefiero ser completamente sincero. Esta es la información que tengo. No quiero hacerte perder tu tiempo, ¿no? Me gustaría que tengas visitas efectivas y por eso hacemos esta consulta. ¿Te parece bien? Ah, ok. Y entienden un poco, ¿no? Ok, Ok. claro. Y sobre eso lo vamos Claro. afinando y ya en la visita es donde realmente puedo desmenuzar un poco más, digamos, el interés, ¿no? Ah, excelente. No es que pierda oportunidades para filtrar, pero si es que alguien viene y me dice, no, quiero el precio. Ya, me gustaría saber qué características estás buscando. No, pero quiero el precio nomás. Pero déjame hacerte unas consultas para saber si te puedo ofrecer esa o otra propiedad. No sé si te gustaría que tengas otras opciones adicionales. No, pero yo quiero el precio de... Ya, cuando es así, entonces también te das cuenta que a veces son curiosos. Claro. Vas leyendo un poco eso, Claro. ¿no? Ya con el tiempo vas leyendo ese tema. Claro, aquí hay varias cosas, ¿no? Por ejemplo, hay un trabajo de intuición también, de habilidad blandas, ¿cierto? De servicio. Por ejemplo, yo he aprendido algo que funciona, que es siempre entregar amor, ¿no? O sea, por ejemplo, si es que un cliente te dice, por ejemplo, yo lo vivo también y cuando me preguntan, ¿y el precio? Yo le digo, ya, perfecto, el precio es este, ya, el precio es este. ¿Ya? Primero, me gustaría saber si va contigo o no, o sea, si tienes esa capacidad o no para yo seguir ayudándote. Y entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando tú analizas las etapas del cliente, el see, think, do, care, ¿te acuerdas? ¿Ya? Que es para que tú veas si el cliente está frío, tibio, caliente o pasa a comprarte. Tú necesitas entender primero que antes de que pase este camino, el see, think, do, care, necesitas validar que tiene la capacidad económica. O sea, si es un cliente potencial o no. Porque si no es potencial, ¿para qué le vendes, no? O sea, ¿para qué sigues todo el proceso con él? Sí. Entonces, en ese caso, el precio es importante, ¿no? Por eso que hay anuncios en los cuales, por ejemplo, yo recomiendo que pongan el precio, ¿no? ¿Ya? Entonces, y hay clientes así, o sea, el cliente muchas veces no sabe lo que quiere comprar, tú sabes eso, entonces recién va descubriendo en el camino. Claro. Entonces, por eso que él tiene una primera idea en su cabeza, quizás, ¿no? Entonces, no, ya, me ha gustado esto, quiero el precio, ¿no? Entonces, tú le dices el precio y él ve su reacción, ¿no? Y ahí es cuando recién quizás podamos entrar un poquito más, o sea, viendo la reacción. Con los que nos presionan, ¿no? Con los que no, normal, ¿no? Porque puedes ir por otro camino. Excelente, Fera. Nada, mire, me parece genial. Ahora,
¿Qué es la neurobiocomunicación? ¿Qué he leído por ahí en tus...? Sí, sí, yo he llevado unas charlas con Manuel Figueroa, que Ya. es justamente tenía un programa en Canal 7, me parece, Ya. que justamente hablaba de cómo tu cerebro con las emociones y todo el lenguaje no verbal. Entonces, cómo se alinea todo eso. Y él habla mucho digamos, del tema evolutivo, ¿no? De cómo nosotros venimos desde los nómadas con ciertas cosas que ya nos quedamos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno empieza a hablar, y, no sé, con una visita de captación o con el mismo comprador, y empiezas a mostrar las partes de tus antebrazos, en realidad es cuando tú muestras, no fragilidad propiamente, pero sí mayor apertura, claro. intimidad de poder conversar de diferentes temas, ¿no? Entonces, y hay gente pues que la gestualidad lo magnifica a veces y se muestra, ¿no? Se muestra sin querer o no querer, pues, se muestra, ¿no? Justamente hablamos de los brazos cruzados, eso es uno, pero cuando uno muestra los antebrazos es justamente temas de apertura, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que este cliente o este propietario está abierto a conversar, está abierto a escucharte, a eso te refieres. Correcto, sí, Okay. claro, ¿no? Y a veces, por ejemplo, hay propietarios que dicen, no, mira, yo puedo, voy a trabajarlo contigo, pero también voy a trabajarlo con otros agentes porque, bueno, es mi propiedad y yo quiero trabajarlo así. Y empiezan a hacer este gesto de levantar los hombros. ¿Cómo es que se lee? Al menos de acuerdo a lo que yo he podido ver, ¿no? Es que ese tema de levantar los hombros realmente es esconder la parte de tu cuello, que es una parte sensible, como los antebrazos. Ya. Entonces, cuando una persona está con los brazos cruzados o levantando los hombros, es que quiere esconder. Siente que le van a... O sea, si vamos al tema evolutivo, a las presas lo agarrábamos del cuello. Ya, Entonces, claro. Te estás protegiendo. Te estás protegiendo, te estás haciendo una coraza con tu respuesta. Claro. Entonces, si tú puedes leer eso, también te estás dando cuenta que, bueno, el cliente propietario o el que comprador se puede sentir atacado. se puede sentir claro. atacado, ¿no? O empieza esta situación, un tema de ansiedad de repente en algún momento, pero normalmente cuando cubren parte de su cuello es esa intencionalidad, ¿no? De poder cubrirse con algo que él está diciendo o que está recibiendo como información. Entonces tienes que relajarlo. Claro, tienes que cambiar. Bueno, cambiemos de tema o vemos otro punto, ¿no? Claro, no, tranquilo. Claro. Todo eso es solucionable. Claro, entonces, sí, y claro. son pequeñas cosas, como te digo, que van sumando claro. para, por ejemplo, para un proceso de captación, ¿no? Un proceso de captación, si no haces match con el propietario, difícilmente puedas avanzar. Claro. Y cuando digo match, es que tú también tienes, obviamente, tú tienes tus condiciones y quieres saber si ese propietario es consciente del trabajo que tú vas a hacer, ¿no? Porque hay propietarios que dicen, no, mira, me pones un letrero y te voy a pagar 3 veces más de un salario promedio por un trabajo de así. No. Entonces, ya es decisión de cada agente el trabajar o no con esa persona. Yo particularmente le digo, bueno, mira, acá está la información, te digo una pretasación, una preevaluación, me avisas, obviamente ya le expliqué todo digamos, el plan de marketing, toda la comercialización, pero si veo ciertas actitudes que de repente pues no hacemos match, pues le dejo la información, nos damos la mano y no pasa nada, ¿no? Seguro, y por ahí pasa 1 mes, 2 meses y volvemos a conversar, ¿no? Ya él mismo dándose cuenta, porque a veces el propietario tiene que darse cuenta, se choca con la pared y ahí pasa su proceso el propietario. Exacto, ¿no? Entonces, son procesos que lo vamos manejando de esa manera. Ya, excelente. Entonces, ahora, ¿qué curso le recomiendas a los agentes para aprender esto del lenguaje no verbal? Bueno, hay algunos libros de justamente Manuel Figueroa, que es especialista en neurobiocomunicación, que es muy interesante si es que te gusta también el tema de las microexpresiones, ¿no? Porque de repente imaginemos que estamos en una visita vendiendo una propiedad, pero tu cliente propietario también está en la visita, por X motivo está en la casa o en el departamento, y tú ingresas con el comprador y a veces el comprador, queriendo o no, o leyendo en voz alta, empieza a dar ciertos comentarios. Uy, no, esta cocina está, pero para remodelar toda, ¿no? Te dicen así, y el propietario escucha. Y en ese momento, pues, si es que se da el caso, también tienes que estar pendiente del propietario porque se puede sentir muy incómodo, ¿no? Claro. Y solamente basta que puedan, por ejemplo, poner duros sus labios. Es un gesto, es una microexpresión de desagrado, ¿no?
tener así, por más que lo hagan medio disimulado, Interesante. son situaciones que te llevan a saber que esa persona está incómoda, quiera o no, ¿no? O le preguntan directamente al propietario alguna consulta y ¿tiene todo pagado, todo en regla? Sí, sí está todo en regla. Y este tema de cubrirse un poco... ¡Hey! Si te quedaste con las ganas de ver el episodio completo, simplemente suscríbete y vas a tener acceso a todos los videos de entrevistas del podcast y también a contenido muy exclusivo solamente para ustedes.